El acuerdo sobre petróleo entre Rusia y Arabia Saudita es más una intervención verbal que un plan para la reducción de la oferta. Dimitri Dolgin, Alfa Bank. Dimitri, ¿cuál era su expectativa para el flujo de datos rusos publicados el jueves? ¿Hay alguna esperanza de soporte para el rublo? El foco principal de los datos fue sobre la tendencia de consumo, las cifras de ventas minoristas y el empleo, porque esos dos indicadores estuvieron bajo mucha presión el año pasado debido a la depreciación del rublo y la caída de los precios del petróleo. Hasta diciembre, las ventas minoristas cayeron 15% en comparación anual y la tasa de desempleo aumentó a 5,8%. Teniendo en cuenta que a finales del año pasado nosotros vimos una presión renovada sobre los precios del petróleo y el rublo, las cifras de enero evaluarán la escala de la reacción negativa del sector de consumo. En el mercado, la expectativa era de una caída de cerca de 10% en las ventas minoristas y otro aumento en la tasa de desempleo. En este momento creo que la volatilidad del rublo dependerá más del movimiento de los precios del petróleo que de los datos locales macroeconómicos. Con respecto al petróleo, las respuestas fueron mixtas en relación al acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, y algunos dijeron que las negociaciones fueron una gran decepción. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cuál es su predicción para los precios del petróleo? Teniendo en cuenta las variables fundamentales para las commodities, particularmente para los precios del petróleo, la gran pregunta a largo plazo será la demanda y no la oferta. Las principales preocupaciones son con la caída del crecimiento chino, que ejercerá presión sobre la demanda de petróleo hasta finales de 2017. Ese es un factor importante de presión sobre los precios de la commodity. Al mismo tiempo, las cuestiones que estamos discutiendo en este momento y las negociaciones con Irán colaboran para que los precios del petróleo no caigan por debajo de $30. Aunque algunos dicen, y estoy de acuerdo con eso, que esas negociaciones representan más una intervención verbal que un plan para recortar la producción del petróleo. A medida que Rusia se prepara para las elecciones de 2018, los rusos se han quejado mucho y las preocupaciones acerca de la economía están dañando el poder de Putin. En 2000, la economía se había recuperado de la crisis de 1998 y se embarcó en un periodo de 10 años de crecimiento económico promedio de 7%. Los analistas dicen que la situación ahora es diferente. ¿Cuál es su opinión? También es importante tener en cuenta que ahora estamos hablando de una potencial salida de la nueva crisis y tenemos que evaluar las competencias financieras del gobierno para salir de esa crisis. En 2008, la recuperación fue bastante rápida y financiada principalmente por el Estado, con el equivalente a 6% del PIB en estímulos fiscales a la economía, involucrando principalmente el gasto de reservas. Esta vez, las reservas del gobierno son mucho más modestas y nadie espera que el gobierno desempeñe un papel activo en la financiación de la recuperación. En este momento, ese es el principal obstáculo para la recuperación rápida. En términos de políticas, la estabilidad macro de Rusia mejoró desde la última crisis, principalmente debido al cambio en el régimen de tipo de cambio con la fluctuación libre del rublo.
La presión sobre el sector bancario, así como la estabilidad financiera general del país, en estos momentos es menor. Sin embargo, la consecuencia de esa estabilidad macro es que la población ahora está jugando un papel más activo en la financiación del costo de la crisis. En ese sentido, aun cuando Rusia vuelva a crecer, probablemente de aquí a unos 2 años, la tasa de crecimiento debe permanecer baja entre 1 y 2% al año. Dimitri. Gracias, Dimitri. Well, that's all. Eso es todo por ahora, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio para más actualizaciones durante el día. Hasta luego. Bye for now.